Bendiciones a todos, yo soy Yasmeli Ortiz y este es el programa de Hablemos de. Aquí con Una Gota Estudio junto con Espíritu da Vida vamos a hablar de este tema, el pecado. El tema que hablamos la semana pasada sobre la misericordia, tenemos que saber por qué necesitamos esa misericordia. Y en el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Bendiciones, mi nombre es Nicole Reyes, soy hondureña. Gracias por la invitación y me siento privilegiada por estar en este lugar, exaltando y glorificando a Dios. Bendiciones, mi nombre es Celso Acosta, soy hondureño y en esta noche pues esperamos ser de bendición por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Se la voy a dirigir a mi hermano Celso. La primera pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Y puedes nombrar algunos? Sí, bendiciones hermanos. Me gusta mucho este tema sobre el pecado porque definitivamente el pecado es lo que separa al hombre de Dios en todas las áreas. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la leo. Pero vuestras iniquidades, en pocas palabras, nuestras iniquidades, nuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga como dice la palabra del Señor, que la iniquidad, el pecado, nos ha totalmente dividido entre Dios y nosotros los hombres. Ahora, ¿qué pecado, hermano? O sea, usted me está hablando de pecado, pero ¿de qué pecado se refiere? ¿Sabe? La Biblia describe muchos tipos de pecados que el hombre comete día a día, constantemente. Pero antes quiero decirle algunos pecados que la Biblia menciona en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué le leo este versículo? Porque el ser humano hoy en día vive de dos formas: o vive en la carne o vive en el espíritu. El pecado se manifiesta cuando una persona vive en la carne. Totalmente. El pecado se manifiesta porque son manifestaciones del ser humano cuando vive en la carne. Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Voy a mencionar los tipos de pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay una lista más, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque es pecado. Hermanos, si usted lee anticipadamente, lo vuelve a leer después más cuidadosamente, se va a dar cuenta de que no solo la fornicación ni no solo el adulterio es pecado delante de los ojos de Dios. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, y cuando dice que son pleitos también, celos, iras, eso es pecado delante del Señor. Porque hoy en día solo mencionamos el adulterio o la fornicación. No, es pecado. ¿Y dónde están los celos? ¿Dónde están las iras? El Señor lo dice en su palabra. Esto es pecado. Que usted esté en celos, que usted esté en iras, que usted esté en contiendas, que usted esté en chismes. Todo esto es pecado delante del Señor, y es necesario que se lo digamos. No solo la fornicación y el adulterio, hermano, también los chismes, los celos y las iras. Eso no le agrada al Señor. Amén, gracias hermano. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa?
Bendiciones. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Quiero leerle aquí. Es un aspecto en el hombre, lo que hace ser rebelde contra Dios. Quiero que vayamos a Romanos 8:3. Dice la palabra de Dios, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué nos da a entender este versículo? Que por medio de la palabra de Dios donde nos podemos orientar y donde nos podemos alimentar día a día. Que dice que Dios mandó a su Hijo a este mundo, lo mandó por mí y por ti. Entonces, ¿para qué? Para que dice que vino el pecado, para venir a condenar el pecado. Él, por medio de Él, ¿verdad? Él pagó por todos nuestros pecados. Él vino a salvarnos. Por eso dije que Él no vino a condenarlos, sino que vino a salvarlos. Entonces, quiero que también vayamos a Romanos 6:6. Dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice que él vino, ¿verdad? Y fue sacrificado por todos nuestros pecados. Él pagó por nosotros, por medio de él, que es Cristo. Entonces dice que el viejo hombre, ¿cuál fue el viejo hombre que dice que quedó sacrificado? Fue todo lo que los alejaba de Dios. Todo aquello que no los hacía acercarlos a Dios. Todo eso es algo que no es algo donde no los contamina, es algo que no deja entrar a acercarlo más a Dios, a la presencia de Dios. Entonces, porque el pecado es algo donde siempre nos va a alejar de Dios, donde siempre no lo va a llevar a la mejor dirección, porque el pecado destruye, el pecado te aleja definitivamente de Dios. Pero déjame decirle que Cristo siempre viene justo a tiempo en nuestra vida, porque Él vino por el pecador, no vino por el pecado. Y créeme que nosotros todos aquí somos pecadores, pero Él vino justo a tiempo en nuestra vida para rescatarlos por medio de Él. Amén. Voy a añadir algo, hermana Yasmeli, acerca de esta pregunta, que cuando usted dice ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Sabe? La naturaleza pecaminosa, cuando hablamos de esto, nos referimos hasta que esto viene desde la primera creación que nuestro Dios hace, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron al Señor. Eso fue como una herencia que entró al ser humano. Toda la humanidad es descendencia de Adán y Eva. Todos procedemos de esa descendencia pecaminosa. Yo ponía un ejemplo, el Señor me ministraba cuando estudiaba esta pregunta. Hoy en día nosotros como padres, usted es madre, ¿verdad? Ella es hija, yo soy padre y también a la vez hijo. Yo a mis hijos, en el desarrollo de su crecimiento, nosotros como padres de los que nos encargamos de enseñarles a ellos que hagan el bien o el mal. El bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, el niño, si yo no le enseño el bien, determinadamente él va a hacer el mal. ¿Por qué? Porque por dentro de él trae la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros como padres tenemos que enseñarle a ellos de no hacer lo incorrecto, sino lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente hay esa naturaleza en el ser humano. El salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nacemos como que traemos eso ya. Entonces, pero para eso, así como entró el pecado al hombre, por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre vino la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Poderoso. Y eso es verdad porque yo pongo a mi hija, por ejemplo, mi niña tiene 2 años, pero ella ya dice no y hace cosas que yo no le enseñé. Ella ya nació con eso adentro de ella. Entonces es algo que ellos van aprendiendo el bien por medio de uno, ayudándole a aprender el bien, y por medio de la palabra de Dios. Tenemos que dirigir nuestros hijos en Cristo Jesús. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo puedo saber si algo es pecado? Mi hermana Nicole, ¿le gustaría contestar esto? Sí, está bien. Entonces, ¿cómo saber si algo es pecado? Yo creo que cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cómo saber cuando algo es pecado es cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? De seguir a Cristo, ya como una vida cristiana, como se le puede llamar a una persona, en Cristo Jesús.
yo creo que ya como que ya es un cambio diferente en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos saber? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo siempre te va a hacer sentir dentro de ti lo que está correcto y lo que no está correcto. O sea, la palabra de Dios dice que hay que andar en el Espíritu, porque cuando andamos en Espíritu, caminamos en Espíritu, créeme que el Espíritu Santo siempre te va a decir, hey, esto está malo. Él te va a poner un stop. Entonces, algo muy hermoso, ¿verdad? Cuando dice que saber, cuando pedimos discernimiento al Espíritu Santo, y tú sabes, cuando está dentro de ti el Espíritu Santo, tú sabes lo que no está correcto delante de Dios y con lo que sí está correcto delante de Él. Sí, también la palabra es nuestra guía. Así sabemos que es pecado, primeramente metiéndonos en la lectura, metiéndonos en la palabra del Señor. Como Cecito empezó, Él nos dijo de algunos pecados que están listados, están en lista, están en la palabra del Señor. Y también quiero llevarlos a 1 Corintios 6:12. La palabra la leo honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ni de ninguna. Si hay algo que tú estás practicando y te está dominando tu vida, puede ser pecado. Por ejemplo, hay muchos que no creen que tomar es un pecado. Pero si eso te está dominando tus acciones hacia tu esposa, hacia tu casa, dominando tus acciones en cuando tú estás manejando el carro, eso es un pecado. Ya tú estás en pecado. Y hasta la palabra dice borracheras. ¿Cuál es el límite? Nosotros tenemos que saber y ser guiados por el Espíritu Santo, como dijo mi hermana Nicole. Y la única forma que puedes ser guiado por el Espíritu Santo es rindiendo tu corazón a Cristo Jesús. Es algo mío, muy personal, ¿verdad? No está en la Biblia lo que le puedo decir. Pero lo que le puedo decir es de que el ser humano tiene libre y albedrío. El ser humano, usted si nos está viendo por un video ahorita, o no sé, en algún momento, usted pregúntele a cualquier persona, si él tiene a la par suyo, pregúntele, ¿tú conoces lo blanco? Él le va a decir sí. ¿Conoce lo negro? Te va a decir que sí también. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento y tiene libre y albedrío. ¿Cómo puedo saber que algo es pecado? Por ejemplo, si usted roba constantemente, el día de mañana usted se va a dar cuenta que lo van a arrestar por haber robado. Si usted miente, el día de mañana usted se va a dar cuenta que alguien se enteró de la verdad. Usted está sabiendo todo eso. Usted se va a dar cuenta que no está bien, que está malo, que es pecado. Ahora, por ejemplo, si usted peca constantemente, no es que no va a pecar. No, voy a ser específico en esto. Cuando yo le digo, si usted peca constantemente, déjeme decirle que usted se va a dar cuenta que usted tiene un dueño, y el dueño es Satanás. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo. El que practica constantemente, el que practica, no el que cometió pecado, sino que el que practica, el que está constantemente haciendo esto. Ahora, aquí nos damos cuenta, porque el pecado, cada día que tú estás cometiendo ese pecado, te das cuenta que te va separando cada día más del Señor. Y por eso es que uno debe de entender en ese momento que está mal y que lo que estoy haciendo está mal y que es pecado delante de los ojos del Señor. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. ¿Qué es convicción de pecado? Me gustaría dirigirte esta, hermano César. Convicción de pecado. ¿Sabe? Convicción de pecado, hermano, es cuando tú tienes convicción, es como cuando ya Dios empieza a tratarte. El mundo no siente convicción de pecado, por eso peca deliberadamente. Y esto no solo, ¿sabe qué, hermano? No solo me dirijo a la gente que de repente no conoce al Señor todavía, sino a la iglesia de Cristo también. Debemos de ponerle un freno, un stop. Si estamos haciendo o practicando pecado, tiene que venir esa convicción del Espíritu Santo de Dios, el único que puede traer convicción a la gente. Convicción es cuando tú dices, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Siento que esto está mal. Ya el Espíritu de Dios te empieza a tratar. Por eso convicción, ¿sabes? Yo he entendido, convicción, nadie te puede dar la convicción, solo el Espíritu Santo de Dios. Y eso es precioso, hermano. Si tú de repente ves este video, autoexamínese.
Y si usted siente alguna reprensión dentro de usted, alégrese, porque ese es Dios y el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que está poniendo una convicción en ti de que no está bien lo que estás haciendo. Sí. Entonces, convicción no es una emoción, no es cuando tú dices que tú te sientes mal por hacer algo, sino que dentro de ti tú sabes que no estás honrando al Padre. Ok, vamos a ir a la pregunta número 5. Esta pregunta dice, ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana? Esta se la leo. ¿Cómo puedo vencer el pecado en una vida cristiana? Yo creo que me acompaña primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice que si nosotros decimos que no tenemos pecados, nosotros mismos nos estamos engañando, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos venimos, como veníamos la palabra que dice, todos venimos con la naturaleza pecaminosa. Desde que nosotros venimos a este mundo, ¿verdad? Desde que Dios ya nos trae con, ¿verdad? Con propósito y todo, ya venimos la naturaleza pecaminosa. Pero dice que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros mismos nos estamos engañando. Entonces, dice que cómo puedo vencer el pecado en la vida cristiana. Yo creo que es caminar en el Espíritu. Un versículo que dice que el Espíritu está contra la carne y la carne está contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a acercar a Dios más y la carne te va a alejar a Él. Entonces, el Espíritu Santo es el que te lleva día a día a victoria, es el que te lleva a ver a otras dimensiones y a acercar a Dios. Pero la carne no, la carne es la que te destruye. ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana? ¿Sabe? Podría sacar muchas definiciones de esta pregunta, pero quiero encerrar esta pregunta en lo personal, ¿verdad? Vencer el pecado en mi vida cristiana es amando a Dios. Es amando a Dios. ¿Sabe por qué, hermano, amigo que nos ves? Porque cuando tú amas a Dios, es imposible que cometas pecado. Cuando tú amas a Dios, tú quieres estar con Él, quieres estar en intimidad, quieres orar, quieres ayunar, quieres hacer su voluntad, no la tuya. Entonces cuando lo amas a Él, no puedes amar al mundo, no puedes amar lo que está allá afuera, los deleites de tu carne, no puedes hacer eso. Entonces, esta es la única forma en que puedes vencer el pecado, es amando con todo tu corazón, rendirte al Señor, y te aseguro que ahí va a ser casi imposible que puedas pecar. También quiero agregar algo, también donde está el temor en el cristiano también. Si usted tiene temor de Dios, usted va a sentir eso entre usted. También es la esencia que tú tienes en Cristo Jesús. Porque cuando tú tienes esa esencia y tienes esa identidad en Cristo Jesús, no te va a hacer cometer algo que a Dios no le va a agradar. Porque nosotros siempre digo que somos luz. Y si tú miras el pecado, si tú miras algo que no, tú miras que está incorrecto delante de Dios, a veces que Él dice, hay que ser sabio, hay que huir. Pero muchos nos quedamos. ¿Por qué? Porque queremos. Yo siempre me río mucho porque a los jóvenes les comparto que dice, a ver, tú miras el pecado y tú te quedas. ¿Por qué te gustó? Porque no hay temor y no hay la esencia de Cristo. Pero cuando en ti hay temor en Cristo y es de la esencia, y como decía el hermano, que si tú amas a Cristo Jesús, tú vas a decir, no, me voy de aquí, porque aquí no es el lugar donde yo debo estar. Y como cristianos sabemos que lo que es muy importante estar en la palabra, tenemos que estar orando y tenemos que tomar un tiempo de ayuno personal y en tu congregación también. Toma parte en eso. Como un cristiano, esto debe de ser parte de tu vida para poder vencer el pecado. La pregunta número 6 es, si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias de nuestro pecado? Cuando estaba leyendo también esta pregunta, se me venía mucho a mi espíritu la historia de David. ¿Sabes? David, Dios lo unge y le da una asignación. Llega el momento donde él llega al reinado, está gobernando una nación, pero hubo un momento donde él se debilitó, donde él se distrajo y cometió un error, cometió un pecado. En el Salmo 51, si usted lee el Salmo 51 se va a dar cuenta cuando David está pidiendo perdón, cuando está pidiendo misericordia al Dios del cielo. Y el Señor lo perdona, pero el Señor perdonó sus pecados, pero no le quitó la consecuencia que había detrás del pecado que él cometió.
O sea, que iba a haber un sufrimiento en David por la consecuencia por el pecado que él cometió. Ahí usted lo puede leer, de que el Señor le dice de que iba a haber un conflicto en su propia familia. Estoy parafraseando. Que iba a haber un conflicto en su propia familia, aunque Jesús o Jehová le había perdonado sus pecados. Cuando usted o yo llegamos al camino del Señor, el Señor nos limpia, nos purifica, nos hace una criatura nueva, pero tenemos que pagar las consecuencias por lo malo que hicimos. Es como le pongo el ejemplo de David, ¿verdad? O sea, él tuvo que pagar las consecuencias por el pecado y el error que él cometió, aunque Dios lo perdonó. O sea, Dios nos perdona a nosotros, pero nosotros, como Él nos dio, volviendo atrás, nos dio libre y albedrío, nadie nos obligó a que cometiéramos los errores que cometimos antes. O sea, pudimos escoger lo bueno o pudimos escoger lo malo. Entonces, con esto le quiero decir de que Dios nos perdona, sí nos perdona y nos va a perdonar siempre, ¿verdad? Pero que tenemos que tener conciencia de que cada error o cada pecado que cometemos tiene que haber una consecuencia. Si Dios no es el centro de la decisión suya, usted va a fracasar. Pero cuando Dios es el centro suyo, que usted quiere tomar una decisión, pero bajo la voluntad de Dios, usted va a ir a bien, a algo correcto. Pero si usted toma una decisión que no está Dios el primero, que es el centro, va a haber una consecuencia en su vida, porque tomó una decisión que no estaba Dios ahí. Si usted tiene cualquier otra pregunta, si tiene cualquier tema que le gustaría que toquemos, por favor déjenos un comentario en la parte de abajo. No te olvides, comparte este video con alguien que tú conoces. Hay gente que necesita saber que el pecado nos separa de Dios, pero hay una dádiva de Dios, hay un regalo que Él nos da, que es salvación y vida eterna. Alguien tiene que saber de esto. Comparte el video. Ahora sí, vamos con la última pregunta de esta noche. ¿Qué significa que una persona no heredará el reino de Dios? Okay, ¿qué significa que una persona no heredará el reino de Dios? Yo creo que me acompaña 1 Corintios del 6, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice que no heredará el reino de Dios, es no tener una vida eterna. Cuando Cristo dice que nos ofrece vida eterna, nos ofrece estar una vida eterna con Él, ¿verdad? Porque Él vino para salvarnos, ¿verdad? Entonces, por medio de Él, nosotros queremos una vida eterna. ¿Quién no desea eso? Yo siempre digo que yo cuánto desearía estar en esa mesa que tanto hablan y verlo cara a cara, porque ese es el anhelo de una vida cristiana, ¿verdad? Pero imagínate que es una decisión que nosotros tenemos que tomar como persona. Porque si tú quieres una vida eterna, si tú quieres ver a Dios cara a cara, si tú quieres salvación, no solo para tu vida, sino también para tu familia, para la generación que viene, déjame decirle, solo toma la decisión de seguir a Dios. Yo creo que hay algunas personas que van a estar mirando este video que están practicando 1, 2, puede ser más, de lo que hemos hablado esta noche. Y me gustaría que en esta noche pueda llevarlos a arrepentimiento lo que están viendo este video. Sabes, el propósito de este video, persona que nos está viendo, no es contender con la palabra. ¿Sabe? Hemos dado unas humildes opiniones, respuestas. Hay mucho por qué estudiar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bien profunda. Pero el propósito en sí, la esencia de este canal de mi hermana Yasmeli, es que tú conozcas de Jesús, que tú puedas saber quién es Él. Pero sabes, Dios es tan bueno, tan lindo que nosotros, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo en YouTube o lo que sea para hablarte de Cristo Jesús.
Pero yo siempre digo esto, amigo que me escuchas, que me ves, hermano, si estás caído, si te volviste al mundo, déjame decirte que Cristo te ama con todo el corazón. Él te espera, Él sigue creyendo en ti. Sabes, Él usó este video para hablarte en esta noche. Él usó este medio para llevarte esta palabra, en decirte, te amo, hijo, te amo, te extraño, eres importante para mí. Siento a Dios en mi corazón. Déjame decirte que oramos por ti, no te conocemos, pero oramos por ti para que tú vengas a Cristo Jesús. Sabes, el tiempo está corto. Mira la maldad que hay afuera, mira a tu alrededor, mira lo que está pasando y te vas a dar cuenta que el tiempo se está acabando. Y si Cristo te está hablando en este momento es porque Él todavía tú estás en los planes de Él. Pero hablamos de las decisiones, hablamos de libre albedrío. Tú vas a escoger en esta noche qué vas a querer, qué vas a seguir practicando. Tú tienes que saber, y yo sé que usted lo sabe, de que el pecado te va a llevar a la muerte, que el pecado te va a llevar a una destrucción, a una eternidad sin Cristo Jesús. Pero Él, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ha dado promesas que si 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo levanta. Amén. Que no importa la situación en que tú estás, Él te levanta. Sabes, si estás muy abajo, estás en algún momento, en un lugar donde nunca pensaste haber llegado, déjame decirte, tú clasificas para heredar el reino de Dios, porque dice el Señor que de lo más indigno y menospreciado Él levanta para avergonzar a aquellos que ya no creen en ti. Él te quiere levantar, te quiere restaurar, te quiere hacer diferente. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que dicen, no, este no va a poder levantarse, este ya no vale nada, mira dónde estás, mira dónde has caído. Pero el Señor te dice, yo te puedo levantar, hijo. Sabes, si tú estás ahí y te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, yo te puedo dirigir con una oración humildemente para que tú recibas. ¿Sabes? Esta oración que puede cambiar tu vida, tu destino, tu dirección. Con solo decir esta oración, y en esta noche te podrás acostar en paz, te puedas hacer todo en confianza. Entonces, si tú estás ahí, nuestra hermana nos acompaña. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento y vamos a decirlo así. Padre Celestial, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados. Padre, yo reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que inscribes mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado jamás. Padre, gracias por usar este medio, por hablarme. Nunca pensé que en este momento usted me iba a hablar, pero gracias, Señor, porque esta es evidencia que usted está pensando en mí. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte, en este momento has sido escrito en el libro de la vida del Señor. Dios te bendiga. Amén. Gracias por tomar tu tiempo para ver este video, compartir este video y ser de bendición para muchos más. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Bendiciones!